Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta cuarta catequesis del subsidio que ya siempre les muestro, que hemos estado viendo. Y pues el tema de hoy se llama Desde la dignidad humana conocemos los derechos humanos. Como ven, como se los dije, a partir de la segunda hasta la sexta, el tema de los derechos humanos pues es central en este taller que estamos desarrollando, ¿no? En estas 6 catequesis. Muy bien, pues empezamos nuevamente con nuestro recurso pedagógico, la casita sagrada, y con nuestros dos temas. Contemplamos la realidad y la discernimos después. En el tema de contemplar, aquí puse una frase que se me hace muy representativa de lo que queremos ver ahorita. Dice, el derecho internacional de derechos humanos establece las obligaciones que deben cumplir los estados al pasar a formar parte de tratados internacionales. Y luego nos habla que los estados asumen deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional y se comprometen a respetar, proteger y promover los derechos humanos. Entonces, como ven, aquí vemos que para que los derechos humanos se den, o sea, no fue nada más que se hizo la declaratoria universal y después ya cada quien tiene que cumplirlos, si hay inspiración propia y si quieren sí, si no, no, sino que hay toda una estructura, todo un andamiaje a nivel internacional que ven porque estos derechos se respeten, se cumplan, se protejan, etcétera. Entonces vamos a ver un poquito, miren, aquí pongo una foto de las mujeres, de algunas de las mujeres que estuvieron relacionadas de cerca, de hecho son prácticamente las autoras de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, mujeres, ustedes fueron quienes implementaron esto a nivel internacional. Bueno, un poquito de historia que nos puede servir. Dice, en 1948, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense, de esta declaración surgen pactos, protocolos y convenciones. En esta declaración se plasman 31 artículos. Si ustedes se meten a la página de la ONU, perfectamente podrán leer esos 31 artículos, que vienen siendo propiamente los derechos que se están protegiendo, ¿no? O reconociendo más bien. En el 79, pues de estas convenciones surge la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es lo que corresponde pues a nuestro continente donde estamos. Y obviamente pues de aquí surge una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Sí? Esta Corte, ¿de qué se hace responsable? ¿Cuál es su objetivo? Es aplicar e interpretar los derechos humanos que surgen, o sea, todo lo que surja de esta Convención Americana, ¿no? Obviamente a esta Convención Americana pues se adherieron varios países. Por ejemplo, en el continente americano, de 35 países que forman el continente americano, 20 países reconocen esta convención. Y obviamente entre esos 20 pues se encuentra nuestro país, México. Fíjense de ahí, pues cuánto pasa, pasan 11 años para que se cree aquí, se funde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aquí en México, la CNDH, que creo que todos hemos escuchado, y este surge como un instrumento oficial, autónomo y descentralizado. Ahí habría sé que surgen muchas cuestiones y realmente es así, pero bueno, así es fundado, en teoría sí está funcionando así, si ustedes se meten a la página, pues podrán ver 54 derechos universales. Ayer ya les mostraba algunos poquitos, ¿se acuerdan que hablamos del derecho a la vivienda, el derecho a la salud, etcétera? Entonces, bueno, forman parte de estos 54 derechos que la CNDH pone aquí en México, ¿no? Y tiene dos tareas principales esta comisión. Una es observar el respeto a los derechos humanos y una segunda tarea que se da si es que pues esta comisión ve que no se están respetando, que se están violentando estos derechos, pues hacer recomendaciones, obviamente dentro del marco de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si vemos que esto viene desde arriba, ajá, desde a nivel internacional, pasa a algo continental y luego va aterrizando en los diferentes estados, y cuando hablo de estados, no hablo de estados aquí en esto o sea, en este tema que estamos hablando, hablar de estados no significa como hablar de Querétaro, San Luis Potosí, Chihuahua, etcétera, sino hablar de estados significa hablar de estados-naciones, ¿no? Eso es importante aclararlo. Entonces, para que esto vaya bajando y en un país pues se apliquen, pues obviamente el país tiene que, al adherirse a diferentes convenciones, a pactos, etcétera, protocolos,
pues tiene que transformarlos en leyes, ¿no? Para que introducirlos en la Constitución para que después se puedan exigir o castigar a la persona que no cumpla con esto, ¿no? Si no, simplemente queda en menciones. Entonces, nuestro subsidio nos habla de una reforma constitucional muy importante que fue el 10 de junio del 2011. Esta reforma constitucional crea una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Esta reforma implicó la modificación, fíjense, de 11 artículos constitucionales. Y en el número 1, la reforma establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte, y ahí sigue el texto. Ustedes ya pueden también investigarlo, simplemente pongan así, Reforma Constitucional 2011 y encontrarán un sinfín de artículos en los cuales pueden estudiar esto, pero lo que les quiero decir es que de esta forma el Estado introduce en sus leyes pues estos derechos internacionales, estos derechos humanos internacionales, y de esa forma puede pues aplicar, cuidar de que se estén respetando. Aquí fíjense, dice que debe ser eh, cuidados, deben ser promovidos, deben ser respetados y también pues si se viola algo, pues aplicar la ley sí conforme a derecho, ¿ok? Entonces, esta es la realidad en la que nos estamos moviendo. Muy bien, en la parte de discernimiento. Ahora viene un poco más extenso que las veces pasadas. Empiezo con esta frase que también tomo de ahí, dice como una definición, ¿no? Otra definición de tantas que hemos comentado. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas. También ayer, o antier, no recuerdo, hablamos de este tema del desarrollo integral. Si quieren verlo desde el tema de la iglesia, pues, del tema del magisterio, podrán ver que, por ejemplo, en Pablo VI, en Populorum Progreso, el tema del desarrollo integral es un tema, o sea, es el fundamental, ¿no? El desarrollo integral de los pueblos, de las naciones. Muy bien. El subsidio nos propone algunos libros de textos bíblicos, el Éxodo, Levítico, ahí hay un error, son Salmos, ahí puse, me faltó una A, y Proverbios. ¿Qué surge? O sea, ustedes les invito a que en casa puedan leerlos cada uno, buscar estas citas bíblicas, sí, pero al fin, o en su pequeña comunidad, ¿verdad? Pero al final de cuentas, de todos ellos surge la preocupación por los más débiles e indefensos, y que está presente pues en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí van a poder encontrar el tema del extranjero, el tema del salario de un jornalero, el tema del huérfano y el afligido, el desdichado, el necesitado. ¿Se fijan? Ya todas estas categorías humanas existen desde entonces, ¿no? Y ya son denunciadas pues, por los profetas, por ejemplo, ¿no? Lo pueden encontrar por los sabios, etcétera. Ok, y ya desde entonces, si ustedes van a ver, aquí se habla de derechos, ¿no? La defensa de los derechos. Entonces, para que vean que es un tema que desde antaño ya es tratado y por Dios querido, ¿no? El tema de los derechos. Muy bien, también nos dice que los derechos humanos tienen tres cualidades. Sí, dice que son inalienables, que ya lo comentamos mucho también en estos días pasados. Yo les decía que nadie puede ni comprarlos, ni venderlos, ni quitarlos, ni ponerlos, ¿no? Son ya, forman parte de la persona por el solo hecho de nuestra propia dignidad. Sí, dice aquí que no deben suprimirse, pero también comenta que hay, ya en el tema pues, del derecho del derecho positivo, de las leyes creadas para el control o para la buena desempeño de comportamiento de los pueblos y naciones, sí, pues habrá algunos salvos, ¿no? Donde, por ejemplo, si alguien comete un delito, pues se le priva de la libertad en ese momento. Pero, pues bueno, está cubierto, digamos, por este derecho positivo que veíamos también, si no me recuerdo, en la primera catequesis. Luego, iguales y no discriminatorios. El tema de igualdad y el no ser discriminatorios, pues obviamente
se ve siempre, o sea, es lo de igualdad, creo que no tengo que explicarlo, el tema de discriminatorios, si ustedes se pueden estudiar todos los tratados y convenciones de derechos humanos a nivel mundial, podrán ver que es un tema que está presente y incluso algunos convenios así muy específicos que hablan sobre la no discriminación a los pueblos indígenas o a la mujer que no debe haber discriminación racial de ninguna forma, ¿no? Entonces, es un tema, una cualidad importantísima en el tema de los derechos humanos. Y por último dice, incluyen derechos como obligaciones. Y aquí lo que no es otra cosa más que el hecho de que los estados tienen la obligación de que respeten estos derechos humanos, ¿no? Deben abstenerse de interferir, ahí lo pueden encontrar en el texto, deben protegerlos, o sea, proteger que se apliquen estos derechos, que no haya abusos de estos derechos y se deben adoptar las medidas positivas para facilitar el disfrute. O sea, estas medidas positivas, se los vi ahorita les comentaba, ¿no? Hacer las leyes necesarias, ¿sí? Para que se respeten. Entonces, esas son las tres cualidades que el texto nos propone en cuanto a los derechos humanos. También hay principios de aplicación. Estos, yo aquí pongo, son cuatro. Es el principio de universalidad. ¿Eso qué significa? Que todos los seres humanos tenemos estos derechos humanos, ¿no? Somos titulares de estos derechos humanos, desde el texto. Interdependencia. Esta interdependencia y la que sigue, que es indivisibilidad, están entre ellos pues, complementados, ¿no? O sea, un derecho humano no se puede dividir y entre ellos se complementan, ¿no? Entonces, si yo quiero respetar un derecho humano, no puedo decir solo te voy a respetar uno y los demás no, o sea, todos están relacionados, no puedo dividirlo y sacar uno nada más. Un ejemplo, es como si yo te dijera, oye, tú tienes derecho a vivienda, ¿ok? Puedes tener esa vivienda, pero no puedes salir de ella. Entonces estamos violando el otro, ¿no? El de la libertad. Entonces todos están interrelacionados, son interdependientes y son indivisibles. Y por último, el tema de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que los estados siempre tienen que buscar la forma de que cada vez se respeten más o se busquen mejores instrumentos para hacer respetar los derechos humanos y no al revés, o sea, y no que al contrario se quiten cosas y se empiecen a violar algunos derechos. Por eso es progresivo. Entonces, estos son los principios de aplicación de los derechos humanos. Y el magisterio de la iglesia, ¿qué nos dice? El Papa Francisco, lo van a encontrar aquí en el texto, en la página 22, en el mensaje dado a los participantes de la Conferencia Internacional Los Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo, Conquistas, Omisiones y Negaciones, pues nos da, o sea, da toda una aportación. Yo quiero recalcar nada más tres puntos importantes que él maneja. Primero, que nos recuerda que la igualdad, o sea, que la dignidad de cada persona, o sea, de la dignidad de cada persona surgen derechos y surgen libertades fundamentales. Eso ya lo hemos visto, pero aquí no lo recalca. Y esto se da porque están enraizados en la naturaleza de la persona, obviamente, y fíjense aquí, el Papa hace recuento de estos principios de aplicación que ahorita comentaba, son universales, indivisibles, interdependientes, etcétera. Segundo punto de este texto del Papa dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Y aquí yo vuelvo a resaltar esta parte de que, desde que también lo comenté en la primera catequesis, el Papa hace mucho énfasis en contrarrestar esta parte que podría parecer negativa de los derechos humanos, en que son o sea, siempre es hacia lo individual y él siempre está recalcando la parte colectiva, ¿no? Dice, puesto que solo en ella, o sea, en la comunidad, puede desarrollarse libre y plenamente la personalidad del ser humano. Entonces, el Papa es fiel a toda su tradición latinoamericana, bueno, y como volver a los principios de la comunidad católica, ¿no? Ya desde de antiguo, o sea, este tema de la comunidad, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Y el tercer punto aquí dice, y es como forma de pregunta, ¿no? Desafío. Hace 70 años, o sea, porque aquí este texto es del 2018,
y comparando contra el 48, ¿no? De cuando fueron de la Carta Universal, o sea, si pregunta si en esos 70 años es reconocida, respetada, protegida y promovida realmente la dignidad humana. Entonces, y él hace énfasis en dos males que también hemos visto mucho que el Papa constantemente dice, ¿no? Que, que porque se persisten en diferentes formas de injusticia. Una es esas visiones antropológicas reductivas, sí, estos nacionalismos exacerbados o incluso religiones fundamentalistas, ¿no? Entre otras cosas, o tema posmodernidad y, y también los modelos económicos basados en ganancias que no dudan en explotar, incluso hasta matar, dice, al ser humano con tal de obtener lo que ellos buscan. Y finalmente, pues nuestro obispo don Fidencio en la primer carta pastoral que nos regaló recientemente, dice que Dios quiere construir junto con nosotros un mundo más humano, más justo y más fraterno. Y con esta frase cierro porque él ahí como nos reta a nosotros, ¿no? A que nos atrevamos a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. O sea, eso es importante, de pensar y de actuar. O sea, esta conversión pastoral, esta conversión sinodal, etcétera. Y nos dice, crean que es posible humanizar el mundo, crean en la fuerza del evangelio y crean que otro mundo es posible. Si dejamos de creer, dejamos de luchar por ello. Por eso nos hace énfasis don Fidencio en esta parte. Y obviamente, terminando por eso me gusta, ¿no? Este subsidio que he usado, este tema de ver, juzgar y actuar, pues una vez que salimos de, de esta parte del que discernimos, que es aparte del juzgar, siempre en el texto nos lleva a proponemos como discípulos misioneros. Y ahí nos pone una serie de preguntas que nos invita a, a reflexionar y a generar compromisos. Pues yo los invito entonces que después de esta catequesis o que después de que ustedes hayan estudiado esta catequesis completa o con su pequeña comunidad o con su grupo pastoral, con su ministerio, etcétera, que siempre pasen a esa parte, que no sea, ya terminamos, ¿no? Que entremos a la parte de actuar, que propongamos cosas, no pedimos que sean cosas que cambien al mundo, pedimos cosas que cambien a tu parroquia, tu entorno, tu colonia, tu calle. Con eso créanme que vamos de gana. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga.